Vamos a leer en Ruth capítulo 2, versículos 4 al 13. Me pueden decir un amén cuando lo tengan. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese momento vino voz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga. Le respondieron ellos. Entonces voz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es este joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y ciruelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajo su rostro se postró en tierra y le dijo: ¿por qué ha hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí? Siendo yo extranjera. Vos le respondió: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra, y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. Amén. Dios les bendiga. Mis hermanos se pueden sentar. Queremos tomar un tiempo de oración. Hay varias peticiones, pero quiero, ¿verdad?, orar por unas peticiones específicas. La recuperación, ¿verdad?, de la hermana, y mi tía Lidia, ¿verdad?, que pasó por un proceso esta semana médica, y le agradecemos al Señor que todo ha salido bien. Le pedimos, ¿verdad?, que continuemos orando por esto. Por la hermana Vanessa, el hermano Carlos está con nosotros, ¿verdad?, y gracias a Dios. Pero vamos a continuar orando por la hermana Vanessa, que sigue recuperando. Agradecemos al Señor por el hermano Mario, ¿verdad?, que gracias al Señor, después de unas semanas ya está con nosotros. Vamos a agradecerle al Señor por esto. Quiero tomar tiempo también orar por nuestras madres. No es el Día de las Madres tampoco, pero queremos orar por ellas. Ellas hacen un lindo trabajo en nuestros hogares, cuidando a su hogar, ¿verdad?, cuidando a su esposo y sus hijos. Y es un trabajo muy duro. Y la realidad es que con ese trabajo viene también muchas dificultades, problemas, discusiones, especialmente, ¿verdad?, en estos días. Entonces queremos orar por ellas. Cumpleañeros, ¿verdad? La hermana Emily cumplió años esta semana y queremos, ¿verdad?, decirle, orar por ella. No sé si hay alguien más que cumplió años esta semana. ¿Estamos bien? Entonces solo la hermana Emily. Bien, vamos a orar por ella.
Y si usted tiene peticiones, por favor, le pido que tome el tiempo para orar, ¿verdad? Vamos a seguir orando por la situación en Palestina, Israel, también por la situación en Rusia y Ucrania. Que Dios cuide y guarde a estas naciones. Oremos. Padre nuestro, gracias por la oración. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de poder hablar con el Dios Todopoderoso, el Creador, Señor, de todo que tenemos, Padre. Esto es increíble, Padre, pero te agradezco, Padre, porque por tu amor y misericordia nos has dado esta herramienta, Padre. Y hoy queremos orar, Señor, y pedirte, Padre, por estas peticiones. Te pido, Padre, por la recuperación de tía Lidia, de la hermana Vanessa también, Señor. Ellas que han pasado por un proceso médico, Padre, y que le ha sido un difícil, Padre, esta situación. Te pido, por favor, que los ayudes a cada uno de ellas, Padre. Por favor, bendice, Señor, sus hogares. Cuida de sus esposos y sus hijos también, Señor. Te pido, Padre, por nuestras madres. Y te agradezco por estas mujeres, Padre, que reflejan bíblicamente, Señor, lo que tú deseas de ellas. Te agradezco por el labor que hacen en cuidando sus hogares, administrando, Padre, la familia, Señor. Te pido, Padre, que como esposos, Señor, podamos nosotros cuidar de ellas. Te pido, Padre, que nos dé la fortaleza, la sabiduría para ser de bendición para ellas. Te pido también, Padre, por sus hijos, que sus hijos puedan cuidar de sus madres, que sus hijos puedan poner atención, Padre. Te pido también que le des fortaleza a nuestras madres, sabiduría, Padre, cada día, Señor. Te pido que le des ese amor, Padre, que ellas andan buscando, Señor. Muchas de ellas se sienten solas, Padre, pero Padre, que ellas sepan, Señor, que tú tienes tu mirada en ellas y que ellas pongan su mirada en ti. Padre, te pido por la situación de Israel y Palestina, Padre, igual que Rusia y Ucrania, Padre. Te pido, Padre, por estas 4 naciones. Te pido, Señor, por los corazones de los gobernantes, Padre. Te pido, Padre, que salves a cada uno de ellos para que ellos puedan buscar la paz que el pueblo necesita. También te pido, Padre, por la gente mala, Señor, que quiere causar daño, Señor. Te pido, Padre, por cada uno de ellos. Te pido por los pastores e iglesias, Señor, que estén constantemente predicando el Evangelio, ya que el Evangelio habla del Dios Todopoderoso que puede traer paz a nuestra tierra. Te pido también y te agradezco por un año más a la hermana Emily, Padre. Gracias, Padre, por el cuidado en su vida. Gracias, Padre, también, Señor, porque ella conoce de ti. Te pido, Padre, que ella siga caminando ese paso que tú deseas que camine, Padre. Que este año que viene sea un año donde ella conozca más de ti, Señor, te siga y te sirva como tú quieres que ella sirva, Padre. Ahora te pido, Espíritu Santo, que me ayudes en la predicación, que podamos aprender, Señor, de vos, Padre, para poder reflejar, Señor, tu gracia y misericordia en un mundo que está en necesidad. Te queremos, Padre. Amén y amén. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Cómo reaccionamos o respondemos a lo que Dios constantemente nos está dando? Una de las preguntas que constantemente escuchamos como ancianos y líderes de la iglesia es ¿cómo podemos servir? ¿Cómo yo puedo servirle al Señor que constantemente me está bendiciendo? Vemos, ¿verdad? Que si tú vas, bueno, ya no existen muchas librerías cristianas, pero si tú vas a una tienda de libros cristianos o vas a Amazon, ¿verdad? Cuentas una gran lista de libros que te habla cómo podemos servir, cómo tú puedes servir. Y la realidad es que tú no tienes que ir muy lejos para aprender a cómo servir. Podemos ir a Mateo 25 que el hermano Fernando leyó. En el versículo 25 nos enseña, dice, en el día juicio, el día final, esta es la manera que Dios va a ver si le servimos o no le servimos. Y es muy importante ver y estudiar y analizar. Estos han sido mis versículos de hace muchos años, de cómo yo puedo servirle al Señor. Dice el 35 al 40, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel, y vinieron a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sedientos y te dimos de beber? Versículo 38, y cuando te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudos y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El rey le respondió, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí lo hicieron.
Entonces aquí Cristo nos está enseñando cómo tú y yo debemos de servir. No tenemos que ir muy lejos para preguntar cómo yo debo de hacer. Y mis hermanos, tenemos que hablar algo muy importante. Cuando Dios nos ayuda y nos bendice y nos da su gracia, Él nos da no solamente para el beneficio propio, pero también para el beneficio de otras personas. Él nos da de comer para que nosotros podamos ayudar a otras personas a comer. Y muchos estamos haciendo con lo que Dios nos da. No lo tenemos y lo tomamos y nos quedamos ahí. Él nos da salud para que con esa salud que tenemos podemos servir a otros. Cuando Cristo está hablando de estas palabras, dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Él está diciendo, porque yo les di de comer a ustedes también cuando ustedes tuvieron hambre. ¿Ah? Él está diciendo, y me dieron de beber. Claro, ¿quién me da de beber a mí? ¿Ah? ¿Quién abrió la roca y salió el agua? Cuando abre el gran milagro, que abre el agua, sale de la roca, está reflejando que la razón que tú y yo tenemos agua es porque Él nos ha dado agua. Entonces tenemos que estar constantes que cuando Cristo en el día final está diciendo que tenemos que hacer esto, es porque Él lo ha hecho por nosotros. Entonces, ¿cómo le servimos? Primeramente tenemos que tomar lo que Él nos ha dado, no solamente para el beneficio propio, pero también para el beneficio de otros. Pero hay muchos que toman y toman y toman lo que Dios le da y lo utiliza para su propia ganancia, para sus propios beneficios. Nos da el Señor financieramente y ¿qué es lo que hacemos? Compramos todo lo que deseamos. Tenemos todas las pantallas de televisores en cada cuarto de su casa. Y pensamos, ¿verdad?, que Dios nos sigue dando por esta razón. Y mis hermanos, Dios nos da para poder nosotros ser sustentados, nuestras familias, pero también para poder sustentar a aquellos que están en necesidad. Entonces, hoy vamos a hablar de vos. Hoy vamos a hablar de un servidor de Dios. Uno que verdaderamente ayudó a Ruth y a la comunidad, pero tenemos que entender, vos no tienes divinidad en él. Escucha, es muy importante entender que él no hay divinidad en él. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros agarramos estas personas que le sirvieron al Señor de una manera perfecta y amorosa, que enseña la gracia y pensamos que hay algo de divinidad en Él. El único que tiene divinidad es Cristo Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque vos nos enseña que tú y yo podemos vivir llenos de la gracia de Dios. Lleno de la gracia de Dios no significa que solamente aquellos que reciben, están viviendo de la gracia de Dios. No, vivir en la gracia de Dios es yo recibo, yo bendigo. Yo recibo y yo doy. Es lo que está diciendo Jesús en el día de juicio final. Porque tú recibiste y tú diste, aquí está. Pero después el hermano Fernando continuó leyendo, dijo, pero a mi izquierda van ¿qué? Los cabros. Y lo he dicho muchas veces. ¿Qué son los cabros? En Guatemala, ¿verdad? Había un hombre que pastoreaba los cabros ahí en la zona 6 de Misco. Y a mí me moría de la risa. ¿Por qué? Porque los cabros estaban en todos los lugares. El pobre hombre necesitaba tener sus 2 hijos para correr atrás de los cabros, para que los cabros, yo me preguntaba, ¿cómo es que este hombre está pastoreando cabros? ¿Dónde le vino a este hombre la decisión de decir, yo quiero pastorear cabros? Porque pastorear ovejas es un poquito más fácil. Escuchan, van en línea. Los cabros son ¿qué? Necias, son tercas. Y Cristo dice, aquellos que no le dieron de comer a los que tenían, ¿son qué? Son tercos, porque recibieron y no dieron. Aquellos que no visitaron a los enfermos son tercos. ¿Por qué? Porque recibieron y no dieron. Aquellos que no visitaron en la cárcel son tercos. ¿Por qué? Porque recibieron y no dieron. Y los tercos, las cabras, dice que aquí está el lago que he preparado para el diablo y los demonios, vayan ahí. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha enseñado cómo debemos de servir, y aquel que no lo hace como Cristo que le está pidiendo que lo haga es rebelde. Pero vos miramos un hombre de gracia que está viviendo de gracia. ¿Pero por qué vos estás viviendo de gracia? Porque Dios ha tenido gracia y favor sobre su vida. Dice el versículo 4 al 6,
En este momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga. Le respondieron ellos. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Aquí vemos en el principio que el favor de Dios ha estado en Booz. Booz es un hombre que Dios ha bendecido. ¿Cómo lo sabemos? ¿Se recuerdan que este es el tiempo de jueces? Es el tiempo de pobreza. Es el tiempo donde todos quieren hacer lo que ellos quieren hacer en sus propios ojos. Hemos visto y hemos estudiado esto en las últimas semanas. Estos tiempos son oscuros. Estos tiempos son tiempos de pobreza. Pero aquí viene Booz. Booz tiene tierras. Él tiene tierras. Las personas estaban segando en estas tierras. Él tiene comida. Después, la siguiente semana, vamos a ver que él invita a Ruth a comer. No solamente invita a Ruth a comer, pero sus siervos comen. Él tiene servidores. Él se encuentra con un servidor que está cuidando la tierra por él. Él tiene respeto. Él habla y le responden. Todos están viviendo en oscuridad, en pobreza y con hambre, pero aquí hay un hombre que no está viviendo de esta manera. ¿Por qué? Porque el favor de Dios está sobre su vida. Dios lo está protegiendo, Dios lo está dando. Cuidémonos de pensar que Booz ha administrado de una manera que él se ha ganado las riquezas y que él ha hecho lo que ha tenido. Mis hermanos, toda la palabra nos enseña que los hombres viven por la gracia de Dios. La única razón por que David ganó fue por la gracia de Dios. La única razón por que María fue madre de Jesús es por la gracia de Dios, no porque María es diosa. Entonces constantemente vemos esto y lo vemos en Noé. Dice Génesis 6:5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el Señor le pesó haber hecho el hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces, toda la humanidad era mala, toda. Y Dios pone sus ojos y mira que los pensamientos del hombre han sido malos. Solo quieren hacer lo malo. Sí, muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Y hay muchas personas que dicen: hey, nuestros tiempos están muy malos. Mis hermanos, hace 10 años los tiempos eran malos también. Hace 50 años los tiempos eran malos bien. Y en el tiempo de Noé los tiempos eran malos también. No hay nada bueno también en Noé. Dice, pero Noé halló ¿qué? Gracia. Gracia. Ningún momento se nos dice que la gracia nació y vino de Noé. No dice, y Noé tuvo gracia y pudo salvar unos animales, crear una arca y vivir y traer a su familia y salvar su familia. Eso es mentira. No, la gracia no vino de Noé, sino que Dios le dio la gracia. No fue Noé que creó la protección para su familia. Incluso sabemos que Noé no es perfecto. No es perfecto Noé. Cuando la palabra nos enseña que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, les voy a decir algo. También Noé tenía maldad en su corazón. Vamos a leer Génesis 19:18. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé. Y de ellos se pobló toda la tierra. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó. Y se desnudó en medio de su tienda. ¿Cómo podemos saber que no hay maldad en el corazón de Noé? Porque Noé no es que él tome el vino. El problema no es tomar el vino. El pecado es emborracharse. Él se emborrachó al punto que perdió control de su cuerpo y terminó ¿cómo? Desnudo. ¿Por qué esta palabra desnudo es muy clave? Para el pueblo judío lo peor, lo sucio
que pueda haber una persona es estar desnuda públicamente. ¿Se recuerdan el hombre samaritano? Una de las razones porque la persona, el sacerdote y el levita no se para a ayudar al hombre que está golpeado es porque el hombre está desnudo. Para el judío esto es una ofensa. Pero aquí viene Noé, toma al punto que se emborracha, se embriaga y pierde control de su cuerpo, de sus acciones, termina desnudo y mira lo que pasa después. Génesis 9:22. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos que estaba afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, le pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor lo había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de los siervos será para sus hermanos. Y mucho le ponemos, le decimos: Cam, ¿por qué hiciste esto? Pero yo voy a ir más extenso. El problema no solamente fue Cam, pero fue Noé. Noé puso a su hijo en tentación para pecar. Y mis hermanos, tenemos que ver esto. ¿Por qué? Porque si pensamos, ¿verdad?, que hay gracia en Noé y que la protección a su familia vino por Noé, tenemos que entender, mis hermanos, que la gracia, lo que sustentó, lo que salvó a la familia y todos estos animales fue por la gracia de Dios. Y esta es la gracia que Boaz tiene. La única razón por qué tiene protección y la única razón por qué tiene prosperidad, tiene tierra, tiene comida, tiene siervos, es porque Dios lo ha bendecido. Es porque Dios ha prohibido. Entonces, mis hermanos, tenemos que ver esto. ¿Por qué? Porque Dios también nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido, mis hermanos. Nos ha bendecido. Él cada día nos está prohibiendo, nos provee. Dice Hechos 14:17, en las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. ¿Llenando sus corazones de qué? De sustento. ¿Ah? Entonces, no tienes que ir muy lejos. Tal vez tú dices: pero yo no tengo tierras para ministrar. Tal vez dices: yo no tengo siervos para ministrar. O tal vez dices: yo no tengo camina para poder dar. Pero la palabra dice: pero Él da el sustento del corazón. La razón por que tu corazón está latiendo es porque Dios está dando el sustento. No tenemos que ir muy lejos para ver la gracia de Dios. La gracia de Dios está en nuestra vida, en nuestros cuerpos, ya que nuestro corazón está latiendo. Nadie de aquí hace que el corazón de su hijo late. Nadie aquí se levanta y le voy a darle una palmadita a mi hijo para que le late su corazón. Imagínate si eso fuera el proceso. 99% de nosotros no estuviéramos aquí, se nos olvida que darle la palmadita al niño. La razón por qué nuestros hijos se levantan es porque Dios está sustentando el latido de su corazón. Entonces, cuando repito, ¿cuántos aquí han sido bendecidos por Dios? Todos. No solamente eso, Él ordena nuestros pasos. Mateo 9:36 dice: y viendo las multitudes, tuve compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Andábamos perdidos cada día. Andábamos en situaciones muy duras cada día, pero viene el Señor como el buen pastor y con su cayado nos agarra y nos jala y nos da salvación. Nadie como nuestro Dios. Escucha, el otro día el pastor Paul Tripp, está hablando que él visitó India. Y cuando va a la India, ¿verdad?, él estaba muy curioso por la religión hindú. Y él fue y se fue a uno de los templos. Ahora, yo y Pamela hemos estado en la India y los templos de los hindúes no son tan bonitos y preciosos como parece dan ver. Y son muy sucios y tanto humo y todo, ¿verdad? Pero él dice que se atrevió a entrar porque él quería ver cómo era. Y cuando él está viendo, ¿verdad?, dice que sale el sacerdote. Y que el sacerdote viene y comienza a limpiar la estatua.
su ídolo y comienza a limpiarle alrededor. Dice que le da los alimentos, ¿verdad? Le da verdura y le da fruta y después saca un licor y le pone un vaso de licor y comienza a adorar y alabar a esta estatua. Y él se pone ahí a ver y dice que le dice al compañero, ¿y qué va a hacer la estatua para él? ¿Qué va a hacer esta estatua para él? ¿O qué ha hecho esta estatua para él? ¿Ah? Lo único que ha pasado aquí es la creación, ¿verdad? Alabando y bendiciendo a otra creación. Esa estatua, ese ídolo no ha hecho nada. Mis hermanos, nadie ha hecho nada por nosotros, solamente Dios. Y Dios es real. La razón por que tenemos salvación es porque Él quebrantó nuestros corazones. La razón por que hay sabiduría bíblica es porque Él trajo avivamiento en nuestros cerebros. Nadie aquí se va a llevar la gloria. La siguiente semana vamos a hablar de la gloria de Dios. Nadie se va a llevar la gloria de Dios. Vos no se lleva la gloria de Dios. Noé no se lleva la gloria de Dios. David no se lleva la gloria de Dios. Y María, y si hay un católico romano aquí, disculpe, no se merece nada de gloria porque la única razón que ella fue escogida es por la misericordia y gracia de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, Él ordena nuestros pasos. Tenemos la perla preciosa, la salvación. No porque tú te la encontraste, es porque Dios te la reveló. Dios te la enseñó. Entonces, mis hermanos, cuando yo digo, hay alguien aquí que ha sido bendecido por nuestro Padre, todos deberían decir, amén. ¿Por qué? Porque Él nos ha bendecido. No hay nada en vos que yo diga, le tenga celos a Él. No hay nada en los siervos de la Biblia que yo le tenga celo a ellos. ¿Por qué? Porque yo tengo lo que Dios también me ha dado. Y mis hermanos, tenemos que comenzar a ver, porque la razón que muchos no vivimos en gracia es porque no vemos la gracia de nuestro Padre sobre nuestras vidas. Es la razón porque hay tantos amargados, tantos envidiosos. ¿Tú sabes cuánta gente dice, Señor, dame lo que el hermano tiene? Yo he estado en esos ministerios. Yo he estado en esos lugares que dicen, hey, pídele. Cuando mires a alguien que tiene tanto, dile al Señor, dame eso. A mí yo me recuerdo, y les voy a ser muy honestos por mi ignorancia, me recuerdo que yo quería un GMC, una troca que estaba ahí en la 90 y Tonelli, blanca, preciosa. Y el pastor un predicador estaba predicando y decía, proclámalo. Cada vez que pasáis, dile, es mío. Y yo, es mío. Y no era mío. Estaba quebrantando uno de los mandamientos, ¿verdad? No era mío, ¿verdad? Y nunca lo fue. Esto es lo que Dios quería. Lo que Dios quería era el Honda 1996 que me lo robaron 3 veces. Eso es lo que Dios quería para mí. Y gracias a Dios por eso. Porque ese Honda, aunque me lo robaron 3 veces, de una manera regresaba. Y funcionaba re bien. Entonces, debes de tener esa mirada de egoísmo, envidia por otras cosas. Tenía que decir, esto es lo que Dios me dio. Gracias, Dios, por lo que me has dado. Entonces, tenemos que ver, porque si no miramos la gracia de Dios, vamos a actuar como miramos a este hombre que le pagaron sus deudas, pero él no pudo perdonar por las deudas. En Mateo 18:23 dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía. Y así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, no lo soltó y le perdonó la deuda. La deuda que él tenía era bimillonaria. Y él dijo, Señor, ¿sabes qué? Tenga misericordia, hagamos un plan de pago. Y el rey tuvo tanta misericordia que no solamente lo libró y le dijo, todo borrado. Le perdonó la deuda.
Y el 28 dice, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, casi nada. Y echándole mano lo ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Las mismas palabras que este hombre dijo al rey. Entonces, el 30, sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. Y no tenemos que entrar a la explicación por la realidad. Aquellos que han recibido, Dios espera que den. Este hombre recibió perdón y Dios espera que él perdone. Y es tan injusto que cuando nosotros recibimos, nosotros no vivimos en gracia. Pero viene Boaz, no solamente recibe, pero este es un hombre que vive en gracia, está lleno de gracia, agradecimiento, y él comienza a bendecir. Y lo primero que podemos ver de la vida de Boaz es que él siente la responsabilidad de caminar con Dios, Su manera de saludar es esta: el Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Él comienza a caminar y a saludar a las personas, y la manera que responde dice el Señor Yahweh, Dios con nosotros. Él entiende mi caminar, cada paso, cada latido, todo lo que yo tenga es de Dios. Él le da honra y gloria a Dios. Como no solamente en cánticos, los cánticos son muy buenos, pero mis hermanos, comencemos a vivir de la manera que diga, yo vivo en el Señor. Lo que está haciendo Boaz es que él no está dividiendo, él no está separando. Alistair Begg dice, no hay separación entre lo secular y lo sagrado. Muchos de nosotros hemos crecido con esta idea. En las escuelas aquí en esta nación nos ha hablado y hemos estudiado sobre separation of church and state, la separación entre el Estado y la iglesia. Entonces pensamos, esta es la iglesia, esta es la religión y esta es mi vida secular. Entonces creamos dos vidas. Y vos entiende algo. El Padre no desea que yo divida mi vida. Él no está diciendo, bueno, ¿verdad? En mi casa, en la iglesia, le alabo al Señor, y allá afuera yo trato a las personas como yo creo que se deben de tratar, o comienzo a vivir la vida como el Estado la vive. Salmos 139, 1 al 2 dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. El salmista sabe algo: Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Vos sabe que Dios no es el Dios que se queda en casa. Él no es el Dios que, bueno Dios, gracias por lo que has hecho, te miro en la tarde cuando yo regrese. No, este hombre sabía, Dios vive con él. Y mis hermanos, si vamos a vivir en gracia, vamos a tener que ver nuestras bendiciones, pero también vamos a tener que comenzar a vivir con Dios. Vivir con Dios es yo hago todo lo que Dios desee. En mi lengua alaba a Dios en toda palabra, en la manera que yo trato a las personas. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Eso fue palabras para poder levantar el ánimo a Josué. Josué iba a pasar un tiempo muy duro. Iba a haber guerras. Entonces viene Dios y dice, como yo estuve en Moisés, yo voy a estar contigo. Ahora, ¿por qué esta palabra podemos ser identificada con nosotros? Porque en ese tiempo el Espíritu habitaba en ciertas personas. Pero en el nuevo pacto el Espíritu habita ¿en quién?
en los hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, Dios está en nosotros. Dios está con nosotros. Y como Él estuvo con Moisés y Él estuvo con Josué, Él está con nosotros. Y vos sabe esto. Él está llegando a las tierras y Él sabe, Dios está aquí. ¿Cuántos nos encanta esa canción, Dios está aquí? A mí, el día que yo muera, todavía no le he hecho estos planes a mi esposa, pero el día que yo muera, yo quiero y deseo que canten ese canto. Tú sabes que desde niño mi abuela me llevaba a la iglesia y cantaban las ancianas sin instrumentos, sin nada. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto que como el sol levanta las mañanas. Entonces, y constantemente nos encanta esa canción porque es verdad, Dios está aquí. El hindú tuvo que ir a cuidar a sus dioses porque sus dioses no pueden estar con él. Nosotros, Él nos sirve a nosotros. Vos entiende que Dios está ahí. Tony Mérida dice, la religión de Boaz no es algo que se practica una vez a la semana. Su vida espiritual tampoco se trata de solo un momento de tranquilidad matutino. Parece tener a Yahweh en mente, incluso en medio del campo, en la rutina ordinaria de la vida. Imagínate si tú comienzas a vivir, Dios está en mi trabajo también. Que cuando el jefe se llegue de mal humor a comenzar a insultar a los trabajadores, tú dices, Dios está aquí también. Que cuando la maestra comienza injustamente a acusarte de algo injusto, tú dices, Dios está aquí. Adoramos al Padre en este lugar, pero podemos adorar al Padre a salir de esas puertas, en vivir. Dios está aquí. No solamente Él vive en Dios, pero Él depende, vos depende de Dios. Él sabe que el Dios no solamente es el Dios que da labor, pero es el Dios que da el fruto de labor. La única manera que va a haber fruto de la cosecha es si Dios da fruto. Solo un amén, porque solo uno ha entendido. Explico. Yo puedo ir a trabajar hoy, pero algo puede pasar que no me da mi pago. Sí, dependemos mucho de los sistemas sin entender que la única razón que hay un pago es porque Dios lo da. Es lo que Dios lo da. Él es el único que va a poder, si eres mecánico, poder arreglar un carro y que el carro quede bien. Él es el único que va a poder dar que si vas a cortar grama, que la grama quede bien. Él es el único que puede hacer que cuando construyas, ¿verdad? El lugar en la plomería, electricidad, como área que tú trabajas, ¿verdad? Y él viene el inspector. Él es el único que puede hacer que pase la inspección. Vos entiende que la única manera que va a haber fruto y ayuda es porque Dios lo va a dar. Imagínate si viviéramos de esa manera. Imagínate si vinieran dependiendo totalmente del Señor. Yo creo que nuestros corazones cambiaran todos los días. Yo quiero que humildemente fuéramos a trabajar y decir, mi Dios es el único que va a proveer. Que cuando se van a huelga o cierran las cosas, digamos, Dios está aquí. Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que va a hacer. Entonces, mis hermanos, tenemos de aprender esto. Este hombre depende del Señor. Este hombre camina con Dios. Y este hombre está orando sin cesar. Orar sin cesar no es tener nuestra mirada, nuestros ojos cerrados y caminar sin ver. No, primera de Tesalonicenses, Pablo dice en capítulo 5, versículo 17, oren sin cesar. ¿Qué significa? Hablen de Dios, hablen con Dios. ¿Cuántos de ustedes hablan con Dios todos los días? Yo creo que muchos de nosotros. Este hombre llega y este hombre nos dice, bueno, ya oré, ahora no, este hombre dice, vamos a hablar con Dios. No puedo cerrar mis ojos, pero puedo hablar con Dios. Puedo hablar con Dios, no solamente para pedir ayuda, pero agradecimiento, tener esas conversaciones con Dios. Dios, ¿cómo tú quieres que yo haga esto? Vos nos está enseñando que si vamos a vivir en gracia, debemos de ver la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Debemos de depender de Dios y vivir en Dios diariamente, pero también debemos de vivir y dar gracia.
Versículo 8. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Boaz no solamente recibe, él sabe que lo que Dios le ha dado es para la ayuda y bendición de otros. Boaz sabe de Ruth. Él conoce de Ruth, ya le habían dicho de Ruth, que Ruth es una moabita, que Ruth es una viuda, que ella vino con Noemí, andaba con una anciana viuda. Él sabe la necesidad de esta mujer. Entonces, comienza Boaz y comienza a cuidar a Ruth. ¿Por qué? Porque Dios ha cuidado de él. Sí, lo repito, lo que Cristo nos pide en Mateo 25 no es algo que Él no nos ha dado. Boaz cuida porque Dios lo ha cuidado a él. ¿Tú sabes cuántos huérfanos tenemos en esta nación? ¿Ah? ¿Tú sabes cuántos niños están en grupos siendo instruidos y edificados por algo secular que realmente es suciedad? Nos preguntamos por qué hay tanto crimen, ¿ah? Porque hay tanta insuciedad llenando los corazones de muchos jóvenes y niños. Y Dios constantemente nos está cuidando, igual como cuida. Como cuida Dios, vos está cuidando. Y debemos que comenzar a cuidar. Presentamos hijos y me encanta presentar niños en la iglesia. ¿Tú sabes por qué me encanta? Porque hay padres que están diciendo, me comprometo a guiar. Pero hay algo más precioso. Hay una iglesia que dice, yo me comprometo a orar por ese niño. Yo me comprometo a estar presente por ese niño. Esta responsabilidad de presentar niños no solamente es padre y el pastor, mis hermanos, de toda la iglesia. Toda la iglesia. Yo espero que ustedes cuiden de mis niños. ¿Ah? Yo espero que ustedes regañen a mis niños cuando tienen que ser regañados. ¿Ah? Cuando miren ahí en la calle haciendo algo que no deben hacer, regáñenlos. No me esperen el domingo para decir, fíjese pastor, su hijo estaba manejando así, así, así. Y yo decía, ¿por qué no lo paro ahí? Porque no me ayudó en ayudarlo ahí. Mis hermanos, debemos de nosotros ver, Él nos cuida, cuidemos. Ver la necesidad. Viene vos y mira, esta mujer está en necesidad. Él ve, la gracia nos lleva a ver la necesidad de otros. ¿Por qué? Porque Cristo ve la necesidad de nuestras vidas. Vos en un tiempo estuvo en necesidad y Cristo respondió. Tú en un tiempo estuviste igual que yo en necesidad. ¿Y quién estuvo ahí para darnos? Dios. Dios estuvo ahí para darnos. Dios estuvo constantemente dándonos. Mis hermanos, la gracia cambia la manera que vemos a los extranjeros. Dice la palabra, mira, Ruth era una mujer moabita, ella era una mujer extranjera, ella era del pueblo enemigo de Israel, ella no podía comer de esas semillas de tierra, muchos le hubieran cerrado la puerta, pero la gracia de Dios nos lleva a entender que somos nuestros hermanos. Sí, muchos de nosotros solo evangelizamos a nuestro color y nuestra raza. Hablan español, vamos a evangelizarle. Pero nuestro Padre no dijo, bueno, si él es judío, lo voy a salvar. Eso es lo que Pedro estaba tratando de hacer. Y Pablo lo confrontó. No. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Dios salva a judíos y ¿a quién más? A gentiles, a los griegos. Aquí miramos de tantas naciones. Pero mi hermano, por eso oramos por Palestina. Ellos se merecen la salvación también. Como Israel. Oramos por Rusia y oramos por Ucrania también. Todos estos pueblos necesitan. Y nosotros vamos a tener que predicarle. Es hindú, ¿verdad? Tiene una cultura totalmente diferente. Prediquemos el Evangelio, mis hermanos. Es de un país extraño que no me gusta su cultura. Prediquemos el Evangelio, mis hermanos. Es muy rico y no me siento. Prediquemos el Evangelio. Es muy pobre. Prediquemos el Evangelio. La misericordia y la gracia de nuestro Señor nos hace de ver muy diferente a las personas. Ellos están en necesidad. Nos lleva a tener empatía, mis hermanos. ¿Tú sabes qué es empatía? Empatía es que yo me pongo en los zapatos de otros. Dios es divino y todopoderoso. Él sabe nuestra necesidad. Él sabe la necesidad de mi hermana. Él conoce su corazón y su mente. Yo no lo conozco.
porque no hay divinidad en mí. Pero tú sabes que lo puedo hacer. Yo me pongo en los zapatos de mis hermanas, de mi hermana. Y puedo ser, si yo estuviera en su posición, ¿qué yo quisiera? ¿Cómo quisiera que me ayudaran? Eso es empatía. Ajá. Vos se pone en los zapatos de Ruth y dice, ¿cómo yo quisiera ser ayudado si fuera ella? Y él comienza a bendecirla, ella comienza a instruir, él comienza a instruir, dice, hey, fíjate, en el campo donde ellas ciegan y síguelas, dice el versículo 9. Él comienza a instruir porque la gracia y misericordia de Dios nos instruye, Él nos instruye en nuestros pasos. Después Él trae protección. Él dice después en el versículo 9, dice, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Él le dice a los hombres que nadie puede hacerle mal. No la molesten sexualmente, protégenla. ¿Por qué? Porque Dios nos protege. La iglesia debe ser la número uno, estar protegiendo a los huérfanos y viudas. La iglesia debe estar constantemente visitando a los ancianos que viven solitarios en esas casas. La iglesia debería estar dando alimento a las personas que no tienen alimento. Es algo muy importante. Y no solamente le da, pero el versículo 12, Él ora por ella. Dice que el Señor recompense tu obra y que tu pago se complete, pero que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas ha venido a refugiarte. Él dice que el Señor tenga misericordia y te dé favor. Que Dios te dé victoria. Que Dios te dé prosperidad para alimentarte tu vida. Pero que Dios también te proteja. Porque al final del día, mis hermanos, somos limitados. Él no solamente le da, pero Él le entiende. Necesitamos la gracia y favor de Dios para poder tener ese cuidado. Y Él dice estas últimas palabras, dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Estas son las mismas palabras. En esos 19:4 Dios dice, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y como he tomado sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. Miqueas 4:2 dice, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud de sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo. Ahora, ¿te preguntas todavía cómo debemos de servir? ¿Cómo debemos de vivir? Aquí está la respuesta. Damos gracia porque Él nos ha dado gracia. Esto es algo que Dios ha pedido. Miqueas 6:8 dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Vos está amando la justicia, vos está amando la misericordia, vos está andando humildemente y Dios comienza a usarlo para bendecir a otras personas. Él comienza a ser la luz en un tiempo de oscuridad. Él comienza a ser la respuesta a la necesidad. En tiempos donde verdaderamente se nos escoge qué vamos a amar. ¿Ah? ¿Amas a los demócratas o a los republicanos? ¿Ah? ¿Amas a Israel o a Palestina? ¿Amas a Rusia o Ucrania? ¿Amas a los que están con COVID o los que no están con COVID? ¿O los que ponen sus máscaras o no se más? Constantemente en los últimos años se nos ha dicho, debes de escoger un grupo. Se nos ha dicho, vas a escoger la izquierda o la derecha. Nuestra mente constantemente está escogiendo. Mis hermanos, en el Señor no escogemos a ninguno. En el Señor decimos, somos de Cristo Jesús. ¿Sí? Amamos los dos grupos, predicamos los dos grupos, oramos por ellos, pero división no buscamos. ¿Por qué? Porque somos reflejo de luz. ¿Y tú sabes lo que crea? Lo que crea cuando somos reflejo de luz. En el versículo, cuando comenzamos a leer, y ya voy terminando con esto, dice, en este momento vino Boaz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes. ¿Y cómo respondieron ellos? Que el Señor te bendiga.
Los criados respondieron la misma manera que Boaz habló. Sí, andar en luz nos lleva a reflejar luz. Y a reflejar luz contagia. Tú quieres que tu matrimonio esté en paz, tu familia esté en paz, refleja la luz. Tú quieres que ya no haya tanto dolor de cabeza en el trabajo y todo, refleja la luz. Cuando tú reflejas la luz, hay una respuesta. Dice Alistair Begg, nunca podemos llevar a otros a la presencia de Dios, en cuya presencia no estamos. Nunca podemos llevar a aquellos a entender el Evangelio cuando no estamos viviendo el Evangelio. Vos estás viviendo el Evangelio y necesitamos ser fieles. Quiero que escuches. Del versículo 10, ella bajó su rostro, se postró en tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Vos le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y como dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, viniste a un pueblo que antes no conocías. Versículo 13. Entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia en tus ojos porque me ha consolado. Y la verdad, ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. Ruth se dice, ¿por qué? ¿Por qué me has bendecido? Y viene Boaz y le responde, yo he escuchado lo que has hecho. Escuché que dejaste tu tierra natal. Escuché que viniste con tu suegra cuando perdiste a tu esposo. Cuando dice cuando perdiste a tu esposo, significa tú tenías razón para regresar a tu tierra y casarte otra vez y vivir en pastos verdes como Moab tenía. Pero he escuchado lo que tú has hecho. Y como he escuchado lo que tú has hecho, yo he respondido. Yo quiero bendecirte y ayudarte. ¿Qué nos enseña esto? Dios recompensa a sus siervos, mis hermanos. Sí, el otro día, hablando con unos pastores hace unas semanas y unos líderes de iglesia, no de nuestra iglesia, pero afuera, me recuerdo que me estaban diciendo, Eddie, ¿cómo es que tú sirves como estás sirviendo? ¿O por qué la iglesia latina, los hispanos, hay tantos voluntarios? Y yo comencé a explicar, me recuerdo yo hablar y dije, la verdad es que sí, damos nuestro tiempo voluntariamente y venimos y servimos y todo. Pero cuando salió esa palabra de voluntariamente, comencé a traer convicción. Comencé a tener convicción. Y comencé a entender algo mal está en la idea que yo estoy sirviendo voluntariamente o que nosotros, la iglesia, sirve voluntariamente. Sí, el problema es que nosotros vemos como la iglesia, el ministerio no me da un cheque cada semana, ¿verdad? Yo estoy dando mi tiempo voluntariamente. Y ese es el problema, mis hermanos. Por eso tenemos tantos servidores que solo le dan mitad al Señor. Por eso hay tantos servidores que llegan tarde o vengo o no vengo o no doy lo máximo. Porque pensamos que le estamos dando el resto a Dios y como nadie me está pagando, no voy a dar lo mejor. Y me dio tanta convicción porque eso ha sido el problema. El problema es que pensamos que lo hacemos voluntariamente y que nadie nos está pagando. Pero la realidad es que Dios constantemente nos está dando. No hay nadie servidor voluntario aquí. ¿Ah? Dios constantemente nos está bendiciendo. ¿Ah? No viene un cheque escrito y firmado por Él, pero viene por la gracia de Dios. Le damos lo mejor. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado lo máximo que yo no puedo obtener. ¿Ah? Él nos ha dado la salvación. Él nos ha dado, mis hermanos. Entonces, vos dice, has sido fiel, has trabajado con fe, has buscado la gracia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. La semana pasada trabajamos con fe. Él nos da su gracia, vivimos en gracia. ¿Y qué más? Adoramos al Padre. Ella comenzó a adorar al Señor. Ese versículo 13 es un acto de adoración. Y es muy interesante, porque en su acto de adoración, ella solo está recibiendo algo, son promesas. Si tú quieres adorar al Padre,
Mira las promesas del Padre sobre tu vida. Mira. Ahora, no significa que lo vas a ver. Algunos lo van a ver aquí en la tierra, otros no. Mira, Hebreos 11:23 dice: todos están muertos en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Muchos vivieron y no vieron lo que se le prometieron. No porque nuestro Dios es injusto, no. Porque ya en la vida eterna lo van a ver. Sí. Dios nos va a dar salud. Sí, nos va a dar salud. Puede ser aquí o puede ser ¿dónde? Allá, en su reino. Ajá. Él ha prometido salud sobre nuestras vidas. Puede ser aquí o allá. Él ha prometido para nuestras vidas. Entonces, Ruth ve las bendiciones y su gratitud la lleva a tener un acto de alabanza. Tony Mérida, y con esto termino, deberíamos sentirnos aún más abrumados con gran actitud cuando consideramos cómo el Salvador ha satisfecho nuestra mayor necesidad. Quiero que te pongas de pie, por favor. Quiero que cierres tus ojos y quiero que por un segundo, por unos minutos no pidas. Quiero que no pidas. Quiero que no pidas. Ya pedimos cuando abrimos el servicio. Ahora quiero que solo cierre tus ojos. Ahí, cierra tus ojos. Espíritu Santo, te adoramos. Espíritu Santo, nos sometemos. Espíritu Santo, te amamos. Y gracias por llevarnos a seguir a Cristo. Te pido, Espíritu Santo, que en estos minutos, Padre, tú nos enseñes a cada uno que está aquí, hasta el más chiquito, hasta el más mayor, tus bendiciones sobre su vida. Tal vez hay alguien en depresión, tal vez hay alguien que está triste en tiempos de oscuridad, Señor. Te pido, Padre, que ellos puedan ver su vida, su pasado y ver tu mano preciosa sobre su vida. Te pido que pase los próximos segundos solo viendo lo que Dios te ha dado. Y quiero que ahí mismo, ¿verdad?, digas gracias, gracias al Señor. Toma el tiempo. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede